Muy buenas tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta segunda parte de nuestra enseñanza sobre la desobediencia. Continuamos hablando sobre la desobediencia y nos encontramos con un tema que es abominable delante de la presencia de Dios, el cual consiste en adorar ídolos. Y de esta manera podemos citar del pueblo de Israel algunos hombres que, aún siendo reyes, desobedecieron a Dios y se dedicaron a adorar imágenes antes que al Creador. Entre estos hombres podemos hablar de Salomón, siendo Salomón uno de los hombres más sabios delante de la presencia de Dios o en toda la creación. ¿Por qué? Porque Dios le dio sabiduría a este hombre para que este hombre guiara a su pueblo. ¿Por qué? Porque él le pidió a Dios sabiduría para poder guiar al pueblo de Jehová. En este instante Dios le da tanta sabiduría que ningún hombre antes que él pudiese tener. Y después de él, el único hombre que pudo tener mayor sabiduría que Salomón fue nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestro Salvador. Después que Salomón tuvo tanta sabiduría y creció en años hasta llegar a su vejez, caminó en desobediencia. ¿Por qué? Porque su corazón lo llevó a hacer algo contrario a lo que Dios había determinado. Cuando Dios les dice a los moradores del pueblo de Israel que no le den sus hijas a los moradores de esa tierra, ni tomen las hijas de ellos para vuestros hijos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, tarde, harán que el corazón de vosotros se inclinen a sus dioses. En este instante Salomón desobedece de esa manera, tomando para sí casi 300 mujeres de los pueblos vecinos. Y dice la Sagrada Escritura que el corazón de Salomón se inclinó a hacer lo malo, construyéndole templos para adorar a los dioses de esos pueblos vecinos, y terminó adorando también a esos dioses. En ese instante cayó en desobediencia. No quiero decir que se perdió, porque yo no soy Dios para saber si se perdió. ¿Por qué? Porque aún habiendo caído en desobediencia, si se arrepintió antes de su muerte de la desobediencia cometida, Dios le perdona la desobediencia, porque Dios es un ser muy misericordioso, así nos los enseña el rey David. También podemos citar a Jeroboam, siendo Jeroboam puesto por Dios como ejemplo de desobediencia. ¿Por qué? Porque después que Dios separó las 12 tribus, entregándole a Jeroboam 10 tribus y dando 2 tribus al servicio de la descendencia de David, Jeroboam surge en su corazón un sentido de miedo, el cual le hace pensar que si los israelitas que están bajo su servicio en Samaria siguen yendo a adorar a Jehová en Jerusalén, siendo Jerusalén la única ciudad en la cual Dios había determinado que tenían que ir a adorarlo a él, porque allá iba a poner a morar su nombre, dice Jeroboam que no vayan ellos más allá, sino que establece 2 becerros, 2 ídolos, y pone uno en Bet-El y otro en Dan. ¿Para qué? Para que las tribus de Israel que estaban bajo su mano fueran a apostatar, fueran a idolatrar a esa zona y se desviaran de lo que Dios había establecido. Entonces, en este momento es establecido Jeroboam como el principio de la desobediencia después que el pueblo de Israel fue formado o fue establecido en Canaán. Continuamos en este momento hablando de acá. Acá, aunque continúen los caminos de Jeroboam sirviendo a los ídolos establecidos en los lugares altos, le añadió a esta desobediencia, casándose con Jezabel, hija del rey sidonio Baal, y llegó a convertir o construir hasta una imagen de acera para adoración, siendo así acá uno de los reyes que más se desvió. Pero Jeroboam fue el símbolo de desobediencia en Israel. ¿Por qué? Porque fue el origen, el primer hombre que generó el extravío del pueblo de Israel después que ellos fueron moradores en la tierra que Dios les había prometido. En este camino de la desobediencia tenemos que tocar un tema de desobediencia que es muy determinante: el realizar algo diferente o hacer algo diferente a lo que Dios mandó. En este tipo de desobediencia tenemos que hablar de Saúl, del profeta de Judá enviado por Dios a reprender a Jeroboam rey. También tenemos que hablar de la mujer de Lot, y también tenemos que hablar de Jonás. ¿Qué aconteció con Saúl rey para que esté en esta posición? Saúl el rey, siendo determinado por Dios como la cabeza del pueblo de Israel, fue enviado por Dios para que se tomara a Amalec. Siendo enviado por Dios, Dios le dice que mate todo, que lo destruya todo, a mujeres, niños y aún a los de pecho,
asimismo como a los hombres. Había que matarlo todo, había que raer de la faz de la tierra a todos los moradores de Amalec. ¿Qué hace Saúl? Hace lo contrario a lo que Dios le dijo. Deja vivo al rey de Amalec y a todo ganado engordado, el cual determinaron ellos como bueno para hacer con él u ofrecérselo a Dios, con cosa contraria a la que Dios le había determinado. En este instante, Saúl cae en transgresión. ¿Por qué? Por hacer lo contrario a lo que Dios mandó. Siendo el mandamiento, no matarás, en ese instante Dios le había dicho que matara todo lo que consiguiera. En ese instante la transgresión fue dejar vivo, o sea, no matar. ¿Ya? Se nota como una pequeña contradicción, pero ¿qué? Cuando el dueño del mandamiento invalida el mandamiento en ese instante, a ti te toca cumplir la orden dada por el dueño del mandamiento. Y en este caso tenemos que entender, y en todos los casos, que es Dios el dueño soberano de todo lo que se ha creado. Continuamos con el profeta de Judá, el cual también, siendo profeta, desobedeció la voz de Dios, siendo engañado. Dios le había dicho al profeta Judá que fuera y reprendiera a Jeroboam y le diera como señal una profecía. Le determinó que después de dar el mensaje que Dios había determinado, él no podía regresar por el camino donde había ido, ni podía comer pan, ni beber agua en esos contornos. Tomó su camino y se fue. Y envía un profeta, un viejo profeta que moraba en Samaria, llega, lo alcanza y lo engaña, diciéndole que Jehová se había revelado a él y le había dicho que regresara con él, que lo acompañara, llegara hasta su casa, comiera pan y bebiera agua. Siendo engañado a sí mismo como Eva fue engañada, el profeta regresa con el anciano profeta y come pan y bebe agua en la casa del viejo profeta. Después que comió y bebió agua, viene revelación de Dios a través del profeta antiguo, el que lo engañó, y le dice Jehová que por haber desobedecido la voz de Jehová, la cual él le había mandado, él no iría a morar en el sepulcro de sus padres. Por ende, tendría que morir en ese camino. ¿Por qué? Porque la desobediencia había llegado a él. De ahí en adelante el profeta se va y conforme lo que Dios dijo, muere el profeta. El león que lo mata también queda muerto y el burro en el cual iba también muere. ¿Por qué? Por la desobediencia que llegó en su corazón en querer hacer contrario a lo que Dios había mandado. Porque cuando Dios dice, el único que puede invalidar la orden es el mismo Dios. Pero así como dio la primera orden, llega la segunda orden. Y el único que utiliza la astucia para hacer que tú hagas algo contrario a lo que ha establecido Dios es Satanás. Es como cuando nos dicen a nosotros en nuestras iglesias que el día de reposo no corresponde al sábado. ¿Por qué? Porque ese día era para el pueblo de Israel. El día de reposo no es para el pueblo de Israel, el día de reposo es para el mundo entero. Porque el día de reposo o el séptimo día establecido por Dios fue establecido desde la creación. ¿Para qué? Para que todos los hombres que viviéramos en la tierra obedeciésemos el mandamiento e hiciéramos conforme Dios había hecho desde la creación. En ese instante, todo quien haga contrario a lo que Dios dijo y entrega a Dios cualquier día diferente al día establecido por Dios, está en desobediencia a sí mismo, como cayó en desobediencia el profeta de Judá, que fue engañado por un anciano profeta. Y así mismo como cayó en transgresión Eva, siendo engañada por Satanás, porque el espíritu que lleva el engaño es el espíritu de Satanás, el cual cumple el mismo objetivo, no importa el lugar o en el instante que se haga el mal. Continuamos en este camino de desobediencia con la mujer de Lot, la cual, siendo beneficiada de una bendición dada por Jehová a Abraham, la cual caía sobre Lot, su sobrino, es favorecida para que salga con vida de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Pero qué? Antes de salir, Jehová a través de sus ángeles les dice a ellos que salgan, pero no miren atrás, porque si voltean a mirar, el mal que viene sobre Sodoma y Gomorra los alcanzará a ellos. Vaya y van ellos caminando o corriendo sobre toda esa llanura para llegar hasta el pueblo que Dios les había determinado. Y la mujer de Lot, cuando siente o escucha tanto estrupicio que está aconteciendo atrás de ella, voltea a mirar. En este instante es convertida en estatua de sal y queda como ejemplo de desobediencia para todos los hombres, para que sepan que todo hombre o mujer que haga contrario a lo que Dios ha establecido le toca vivir o padecer la consecuencia de su desobediencia. Asimismo, continuamos hablando de Jonás. Jonás,
profeta, fue enviado por Dios para reprender a los ninivitas. Teniendo Jonás un sentimiento de ira contra los de Nínive, no quiso predicarle lo que Dios les había mandado a decir. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios, al ser misericordioso, si él les predicaba y llegaba arrepentimiento al corazón de ellos, Jehová les iba a perdonar el mal y los iba a dejar seguir viviendo. ¿Por qué? Porque Jonás en ese instante deseaba la muerte del pueblo de Nínive. ¿Por qué? Dios ya le había dicho que si ellos no se arrepentían, la muerte llegaría sobre todos los ninivitas. Se embarca Jonás en una nave y cree que se alejará de la presencia de Dios. De esa y muchos otros acontecimientos que acontecieron al navegar, tuvieron que arrojarlo al mar, siendo tragado por un gran pez, y 3 días después el pez lo vomita en las orillas de las playas de Nínive. Ahí en adelante se dedica a obedecer la misión que Dios le había mandado y a predicar el evangelio de arrepentimiento para los ninivitas, para que tuvieran oportunidad de que Dios les perdonara la transgresión cometida y de ahí en adelante pudiesen seguir viviendo delante de la presencia de Dios. Aquí en este punto tenemos que tocar un elemento que es muy determinante en la vida del hombre. No queremos decir que el hombre va a vivir sin pecado, porque el único hombre que vivió sin pecado y tenía que ser así fue Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para poder vencer a Satanás y libertarnos a nosotros del yugo opresor del enemigo. Todos los hombres pecamos de una u otra manera porque la Sagrada Escritura así nos los enseña. Pero ¿qué sucede? Cuando el hombre es de Dios, así como fue David, aún David habiendo pecado, después que el hombre peca, llega un sentimiento a su corazón el cual lo lleva a arrepentirse del mal cometido. Y siendo reprendido por Jehová a través del profeta Natán a David, David se arrepiente del mal que cometió y prefiere caer en manos de Jehová para que Jehová lo castigue, porque ciertamente, dice él, Jehová es misericordioso. Entonces podemos conocer que esta es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios reconocemos que somos pecadores y que en cualquier momento podemos pecar. Y todos los días de nuestra vida le pedimos a Dios que nos perdone cualquier agravio cometido. Y si de una u otra manera Dios no los muestra, nos da también la oportunidad para que nosotros nos arrepintamos y le pidamos perdón. Porque le tenemos es que pedir perdón para que Él nos perdone el mal cometido y de ahí en adelante continuemos siendo sus hijos. No siendo más, los invitamos a que compartan con nosotros la tercera parte del video sobre la desobediencia y que compartan con nosotros sus opiniones en la caja de comentarios. Compartan este video también con familiares y amigos y se suscriban a nuestro canal. Que la bendición del Dios Todopoderoso descienda sobre vosotros y sobre nosotros. Es mi deseo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.